La era de la IA ha terminado. No en mi guardia. Este corto cinematográfico lo he creado 100% con inteligencia artificial, de manera gratuita e ilimitada, y como muchos ya saben, mantener la consistencia de los personajes y fusionar los escenarios perfectamente parecía imposible hasta hoy. En este video les voy a enseñar el paso a paso exacto de cómo poder obtener esta producción de cine. Comenzamos. El primer paso que harán será entrar al enlace que les voy a dejar en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ese enlace les llevará directamente a la plataforma de Bunny Flow. Una vez que hayas ingresado a la plataforma, tendrás que dar clic encima de Get Started Free y automáticamente te pedirá que te registres en caso no lo hayas hecho anteriormente. Aquí nos señala algunos detalles que nos brinda esta plataforma. Como está en inglés, yo lo voy a traducir al español, y nos señala que una vez que nos registremos lo vamos a tener para siempre, no se necesita tarjeta y es de acceso instantáneo. Como yo no tengo una cuenta registrada, lo que hice es completar cada apartado que me pide. En este caso mi nombre de usuario va a ser el nombre de mi canal, que sería Sellas. Luego me pide ingresar un email. Aquí tiene que ser un correo existente, aunque yo ya lo he probado anteriormente y me permitió registrarme con un correo temporal. En esta oportunidad ingresaré un correo real y luego nos pide también ingresar una contraseña y tienes que memorizarte esta contraseña ya que posteriormente lo vamos a utilizar otra vez. Y por último también tenemos un código de referencia, pero esto es opcional. Te voy a dejar mi código aquí abajo también con el enlace para que te registres y será una pequeña ayuda para el canal. Ya completé todo el apartado de registro, pero si tú ya tenías una cuenta, le darías clic a Sign In. En esta oportunidad, tanto yo como la mayoría de ustedes recién nos estamos registrando, y para completar este paso le daríamos clic a Create Account. Como no todo mi público sabe el idioma español, también lo puedes cambiar al idioma inglés o el idioma que tú prefieras en este apartado. Tú puedes elegir aquí el que más prefieras. En este caso, yo elegiré el español de Perú. Si desglosamos un poco hacia abajo, nos encontramos con el plan que tenemos activo. En este caso nos dice prueba gratis. Y tenemos un botón que nos dice mejorar plan, ya sea para 3 meses o para un año, ya que tan solo por registrarte te dan 3 días de prueba de manera ilimitada. Entonces yo no lo veo necesario tener que pagar un plan. Y más abajo también nos muestra los modelos a los que tenemos acceso. En este caso tenemos para la generación de video el Veo 3.1 Lite Lower Priority. Y para la imagen tenemos Nano Banana. La verdad es que esto es más que suficiente, ya que el video que ustedes han visto en la introducción fue creado en base a estos modelos. Y para usarlos libremente, tienen que seguir al pie de la letra el siguiente paso. Para ello nos dirigimos en la parte izquierda en la sección de extensión. Y lo que tienes que hacer aquí es descargar esta extensión llamada Bunny Flow Chrome extensión. Le da clic a este botón morado y tienes que elegir la carpeta donde este archivo se va a guardar, ya sea que lo quieras en una carpeta en específica o también en la sección de descargas. Yo lo quiero aquí y para ello lo voy a dar clic a guardar. Mi archivo ya se descargó y no demoró nada, ya que pesa menos de 1 mega. Y lo siguiente que haremos será dar clic a estos 3 puntos. Luego nos dirigimos a extensiones. Y ojo aquí porque tienes que dar clic a administrar extensiones, ya que si tú le das clic a visitar Chrome Web Store, te va a enviar a la tienda de extensiones donde no va a aparecer lo que tú has descargado. Para ello le doy clic a la primera opción. Aquí te aparecen todas las extensiones que tienes instalado. Y para añadir la extensión tenemos que activar el modo de desarrollador. Aquí tenemos dos maneras de cómo cargar nuestro archivo. Una de ellas sería cargar extensión sin empaquetar. Y si le damos clic, no nos va a aparecer nuestro archivo y eso es porque está comprimido. Necesitamos descomprimirlo primero y para ello yo utilizaré WinRAR. Si tú no lo tienes, te voy a dejar el enlace de descarga aquí abajo en la descripción. Al igual que la extensión, WinRAR no pesa absolutamente nada. Y una vez que tú lo instales, te va a aparecer la sección de WinRAR y le vas a dar clic en extraer en y el nombre del archivo. Automáticamente se va a descomprimir y te va a aparecer un archivo limpio. Regresamos al navegador y otra vez le voy a dar clic a cargar extensión sin empaquetar. Y si te fijas, ahora sí nos aparece la siguiente carpeta. Lo selecciono y le doy clic a seleccionar carpeta. Y como ven, ya se cargó la siguiente extensión. Si este procedimiento te parece demasiado largo, te voy a mostrar otro modo más fácil de cargar este archivo. Para ello solo tendrías que tener el navegador abierto y también tener activo tu explorador de archivos. Y esto será más fácil porque no vas a necesitar descomprimir el archivo, ya que si yo selecciono la carpeta en formato zip, me va a permitir cargar
configurarlo directamente, y para ello simplemente le doy a clic y sin soltar lo arrastro hacia el navegador. Y como se dan cuenta, el resultado es el mismo, ya que la extensión se cargó correctamente. Y ahora nos regresamos a la plataforma de Bunny Flow, y el siguiente paso será darle clic a este icono que parece una pieza de rompecabezas. Y aquí nos va a aparecer todas las extensiones que tenemos actualmente, y la que siempre vamos a querer que aparezca fijada será la de Bunny Flow, y para ello le doy clic al icono de fijar. Como ya está fijada la extensión, le voy a dar clic a Bunny Flow, y como ven nos aparece este siguiente cuadro que nos dice que no estamos conectados. Para ello tienes que ingresar tu Gmail y también la contraseña, y muy importante aquí es que tiene que ser el mismo Gmail y la misma contraseña con la cual te has registrado a Bunny Flow. Por eso a la hora de registrarnos te mencioné que tienes que recordarte la contraseña. Ya completé mis datos y para ello voy a iniciar sesión. Y como mis datos están correctos, me aparece que estamos conectados. Y a su vez nuestro plan gratuito lo tenemos de manera activa. Si tú hiciste correctamente este paso, en el siguiente paso no te va a aparecer ningún error. Y para ello nos dirigimos en la parte izquierda y clicamos en acceso a Flow. Lo primero que nos pide en este apartado sería un prompt de video. Posteriormente nos pide elegir un modelo, un modo de generación, una relación de aspecto y por último una duración. Tú lo puedes configurar a tu preferencia, pero la verdad es que no sirve de nada, ya que si nos desglosamos hacia abajo nos aparece este cuadro que nos dice cómo es que funciona todo este método para poder generar videos e imágenes de manera ilimitada y gratuita. Lo primero que nos indica es escribe tu prompt de video en la parte de arriba, no importa si es algo sin lógica, y ya te voy a mostrar el por qué. Luego nos indica haz clic en abrir en Google Flow. Lo tercero sería que cuando Google Flow se está abriendo, la extensión va a inyectar nuestra sesión. Y por último sería generar videos e imágenes de manera ilimitada durante nuestro plan, que en este caso serían 30 días. Para que ustedes entiendan mejor el paso 2 y el paso 3, le voy a dar clic aquí en abrir Google Flow. Pero muy importante aquí, si tú no tienes ningún prompt aquí en la parte de arriba, este apartado va a estar bloqueado. Por ello escribe lo que sea aquí y le da clic a abrir con Google Flow. Y automáticamente nos va a redirigir a esta plataforma. Y esta plataforma es muy conocida por la calidad de sus imágenes y de sus videos. Pero lo que hace que no sea el número uno es que sus videos tienen marca de agua y funciona en base a créditos limitados. Pero al usar este método tenemos la versión ultra en la que no nos van a aparecer los videos con marca de agua y no vamos a tener ningún límite de generación tanto de imágenes y videos. Y para que ustedes lo puedan ver mejor, le damos clic a nuevo proyecto. Y como ven todo es completamente igual. Pareciera que estuvieras ingresando con un correo normal, pero en este caso has ingresado con un correo que tiene plan ultra. Para que ustedes puedan crear un video de alta calidad, así como mi introducción, o tal vez mucho mejor, les recomiendo seguir el siguiente flujo que les voy a mostrar. Primeramente he usado la plataforma de Gemini, y le dije quiero crear una película en Google Flow, cada video dura 8 segundos y quiero al menos hacer un corto de 24 segundos, en ese caso serían 4 videos de 8 segundos unidos. Y muchos detalles más y tú puedes pasar al video para ver todo lo que yo le indiqué. Y ese mensaje tú también lo puedes hacer, ya que si te das cuenta también tengo fallas ortográficas. Y es para que te des cuenta que yo escribí todo desde cero. Luego Gemini me respondió y me dio una idea de lo que yo podría crear. Más abajo yo le dije que primero quiero crear los personajes. Y para ello me creó dos personajes. El héroe, que este sería el prompt del héroe, y también el villano, con su prompt. Y como ya saben, todos los prompts que nosotros vamos a usar en este video, se los voy a dejar en un documento aquí abajo en la descripción. Continuamos y como ya creé los personajes, ahora tengo que crear los siguientes escenarios. Y aquí me indica como tu corto tiene 4 escenas, necesitamos 4 prompts de escenarios diferentes, manteniendo la estética de ultraficción, cyberpunk y colapso multiversal. Y más abajo encontramos los 4 prompts de los 4 escenarios. Luego le di esta nueva indicación. Como ya tengo los personajes y los escenarios, necesito 4 prompts de textos para meter a los personajes dentro de los escenarios. Y también que me indique qué está pasando en cada escena. Muy importante, tienes que decirle que las imágenes que generen se usarán de referencia. Y mucho más importante es que le indiques que no las cree Gemini, sino que solamente te dé los prompts en texto. Ya que yo estuve padeciendo en esta parte porque Gemini mismo me quería crear las imágenes, pero yo no quería hacer eso. Por eso tienes que especificar que lo quieres en texto. A continuación ya me dio los 4 prompts donde incluye a cada personaje
personaje dentro de cada escena. Luego le he pasado las 4 imágenes que van a ser de referencia. Y esta es la última parte donde ya le digo, ya he creado las 4 imágenes, ahora necesito los 4 prompts de texto para pasar estas imágenes a video. Si habrá algún diálogo o gesto, por favor menciónalo en el prompt de texto, un prompt de texto por cada escena. Ya sé que esto es un poco redundante, pero la verdad es que si tú quieres algo más perfecto, no importa la redundancia. Y por último me pasó los 4 prompts que usaré para pasar la imagen a video. Como ya tengo todos los prompts, lo que me toca ahora es generar las siguientes imágenes. No quiero hacer este video demasiado largo y por ello ya he creado a mis personajes y a los personajes incluidos en los escenarios, ya que esas van a ser las imágenes de referencia para pasarlas a video. Y para que ustedes no sientan que yo les estoy mintiendo, voy a usar la herramienta de reutilizar prompt. Y antes de continuar, les voy a dejar un enlace aquí arriba sobre un video que hice cómo usar Google Flow, desde cómo generar imágenes, pasar esas imágenes a videos y usar todas las herramientas que nos brinda. Y el prompt que yo usé es el mismo que les voy a dejar en el documento aquí abajo en la descripción. Por lo tanto, si tú quieres replicar mi introducción o aplicar algún cambio a tu beneficio, lo puedes hacer ya que tienes todo el contenido en las manos. Y lo primero que he creado sería a mi personaje, que en este caso sería el héroe. Y si se dan cuenta, me he creado varias variaciones. Como ya les señalé que quería 4 imágenes por generación, apliqué 2 veces esta configuración, por lo tanto tengo 8 imágenes por generación. Cabe recalcar que no hay ningún límite para la generación de imágenes, ya sea que tú quieras crear 50 variaciones por cada prompt, lo puedes hacer. Entonces, una vez dicho esto, yo tengo mis imágenes que serían del héroe y también del villano. Algo muy importante aquí, si tú vas a crear a tu personaje, te recomiendo hacerlo desde 4 perspectivas. Como se darán cuenta, yo tengo tanto a mi héroe y mi villano con las cámaras de frontal, por atrás, en el lado izquierdo y por el lado derecho. Y esto es imprescindible, ya que si tú vas a crear un video, necesitas tener la referencia de estos 4 ángulos, ya que digamos que en la parte frontal todo ok, pero digamos que se voltea, no va a ser como tú lo vas a querer, entonces gastarás demasiado tiempo o créditos. Una vez que entiendan esto, elegimos a los personajes. Yo elegí uno entre los 8, tanto de héroe y de villano. Y luego he creado las escenas incluyendo los personajes. Y tienen mucha razón, me he saltado la generación de escenas. Y eso es porque en este tipo de mini película no necesito ser tan específico con el escenario. Pero si tú quieres hacer un video mucho más largo o profesional, te recomiendo nunca saltarte estos pequeños detalles. Y el primer escenario que he creado sería el siguiente. Para que ustedes la puedan ver mejor, voy a reutilizar el prompt. Y si se fijan, este texto es idéntico al que yo les he dejado en el documento aquí abajo. Pero aquí hay un pequeño detalle. No solamente tienes que copiar el prompt, sino también tienes que cargar a tu personaje. Para que lo puedan ver mejor, yo indiqué el siguiente prompt, donde básicamente le digo que el villano emerge flotando desde la ruptura, y muchos detalles más. Pero si tú dejas solamente el prompt, la propia IA va a crear a tu villano desde cero. Pero como yo no lo quiero desde cero y para ello ya he creado a mi propio villano, le das clic a más y cargas aquí a tu villano. En este caso yo ya lo cargué, y si paso el cursor por encima, aquí tengo mi imagen de referencia. Y lo que te estoy enseñando ahora mismo aparece en cursos caros de generación de video, donde básicamente demoran 1, 2 o 3 horas en explicarte esta parte, y yo te lo explico en unos cortos minutos. Y para mostrarte más tips como este, me ayudaría mucho que te suscribieras al canal o compraras un plan de membresía, que me ayudaría demasiado. Y continuando con la explicación, ya sabemos cómo crear los escenarios incluyendo a los personajes. Para ello, de igual manera, he creado muchas variaciones, desde la primera escena hasta la cuarta escena. Y finalmente elegí 4 imágenes que serán mis 4 imágenes de referencia para pasarlas a video. Ahora pasaré cada una de estas imágenes a video. Para ello, primero voy a poner el prompt y luego voy a elegir el escenario. Como este es el primer prompt, elegiré el escenario 1. Luego voy a modificar la configuración de video. Dejaré en el formato 16.9, elegiré la opción de 2 videos por cada generación, y aquí está seleccionado VEO 3.1 Fast, pero este no es el modelo que nosotros tenemos que usar. Para ello le voy a dar a clic y voy a elegir VEO 3.1 Light Lower Priority. Voy a dejarlo en 8 segundos, y si te das cuenta, generar 2 videos me costaría 0 créditos. Una vez que ya tengas configurado todo esto, le das clic a generar. Y el siguiente paso sería unirlos. Para ello, en esta oportunidad estoy usando el editor de video llamado CapCut. Tú puedes usar otro editor como Filmora o el que desees. Lo primero que tenemos que hacer
hacer sería importar nuestros videos. Para ello le das clic encima de importar. Luego tienes que marcar qué videos quieres subir. En este caso sería mi video 1, video 2, video 3 y video 4. Como ya los tengo seleccionado, ahora le doy clic a abrir. Y una vez que se haya cargado correctamente, lo moverías a la línea del tiempo. Si se fijan, mi video tiene una duración de 32 segundos. Y eso es porque cada video tiene una duración de 8 segundos y como son 4, la suma de estos sería 32 segundos. Ahora dejaré que vean el video en un plano mucho más limpio. La era de la IA ha terminado. No en mi guardia. Sehías prevalecerá. La realidad ha sido restaurada gracias al poder de Sehías. Y así es como pasamos de una simple idea de ultraficción a un corto cinematográfico real usando una inteligencia artificial. El límite de la creación de contenido ya no es el presupuesto, sino nuestra imaginación. Si quieren dominar todas estas herramientas y no quedarse atrás en la era de la inteligencia artificial, revienten el botón de me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita. Recuerden que los prompts de esta mini película se los dejo completamente gratis en un documento aquí abajo en la descripción para que ustedes mismos puedan hacer sus pruebas. Eso sería todo por este video y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.